Bien, vamos hermanos, llegamos al capítulo, eh, a los últimos versículos del capítulo 10, en el cual pues todo el capítulo 10 ha sido de enseñanza y encontramos que los versículos del 46 al 52, Marco lo incluye un milagro y es muy significativo en el sentido de que pues hay mucha diferencia en lo que sería tanto en Mateo, Lucas y Juan, pero lo presenta como un milagro justo antes de lo que encontramos en el capítulo 11, que vemos ya que ya comienza lo que sería su sufrimiento o lo que sucede ya entrando a Jerusalén. El propósito de la lección es que nosotros, a partir de las lecciones de la curación del ciego de Bartimeo, nos enseña a que nosotros debemos de tener una fe, nos enseña, ¿verdad?, que debemos de ser persistentes, que debemos de ser perseverantes, y esas son las lecciones que nosotros vamos a aprender de lo que encontramos en esta narración. A manera de conclusión, de introducción, lo que encontramos es lo que decía inicialmente, problema planteado a lo que nosotros vemos tanto en Mateo, porque Mateo, siendo el texto paralelo de este relato que encontramos en los versículos 46 al 52, bueno, habla de dos ciegos, mientras que Marcos y Lucas hacen mención de uno solo. Y vemos también que Marcos, pues le da, tiene sumo interés en cuanto a esta curación, pues vemos, ¿verdad?, que le identifica con el nombre de Bartimeo. Lo que sí es seguro, ¿verdad?, que tanto Mateo y Marcos, el milagro que se menciona es Jesús al salir de Jericó, pero vemos, ¿verdad?, que Lucas menciona que este evento sucede a la entrada de Jericó. Lo que sí podemos decir con toda certeza es que no hay contradicción, ¿verdad?, en ambos textos, porque pues aquí se menciona que al salir de Jericó, Lucas 18:35 menciona, dice que acercándose a Jericó. Según los comentarios que pude revisar, pues menciona de que hace referencia a dos Jericó, la ciudad nueva y la ciudad vieja. Y lo que se menciona aquí es que en un lugar se menciona tanto que estaba saliendo de Jericó y en el otro relato que menciona en Lucas, pues dice acercándose a Jericó. Marco, ¿verdad?, también añade un dato muy interesante en el cual Jesús dice que se ve muy compasivo, muestra misericordia, porque el versículo dice, movido a compasión, dice, tocó los ojos y efectuó la curación. En cambio, ¿verdad?, en el caso de Marcos, pues menciona que Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Y la diferencia entonces que nosotros encontramos en Lucas es toda la conclusión de este milagro, pues lo resume en dos versículos, y en el cual, ¿verdad?, pues menciona, además de ser, o de agregar más detalle, en el cual dice que recibe la vista, este hombre dice que le seguía glorificando a Dios y que todo el pueblo que ve este milagro, pues también recibe alabanza. Lo que sí notamos, lo que se nota en estos milagros y en función de los textos paralelos, no hay contradicción, posiblemente, ¿verdad? Eran dos ciegos los que estaban aquí, y lo que se ve tanto en Marcos como Lucas, pues destaca la proeza de este milagro. Marcos, ¿verdad?, es aún más detallista, mencionando entonces el nombre. Y como decía, el capítulo 10 registra el último milagro de Jesús, y lo que se ve aquí es que se expresa de manera muy detallada lo que se muestra en cuanto a la ternura de Jesús, que llama la atención, y de esa misma manera, ¿verdad?, destacando también la fe de este hombre que tenía, y no solamente la fe, sino que lo que nosotros logramos ver es la perseverancia en cuanto a lo que se estaba tratando de conseguir. Permítame un momentito, quiero hacer algo.
Ok, entrando de lleno a lo que sería el estudio, pues lo que logramos destacar en esta ocasión es su situación. Aquí encontramos tanto a Jesús como los discípulos, la multitud, dice que están llegando a Jericó, dice el versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos, y una gran multitud. Se percibe entonces que Jesús, en el camino que está tomando hacia Jerusalén, pues le acompañaban tanto sus discípulos como también una multitud. Y lo que decíamos anteriormente, que Marco destaca su nombre, dice el versículo 46, un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Lo que se logra percibir es que este hombre, si bien no podía ver a Jesús, pero sí podía oír el bullicio de la multitud. Posiblemente, ¿verdad? Este hombre se puso a investigar qué era lo que estaba sucediendo, quién o por qué la multitud seguía a cierta persona, y de tal manera, ¿verdad? Que este hombre se pudo dar cuenta que quien estaba pasando allí era Jesús de Nazaret. Y luego, ¿verdad? Pues en vista de esto, pues el hecho de estar sentado en este lugar, el hecho, ¿verdad? De oír acerca de Jesús, posiblemente, ¿verdad? Pudo haber investigado acerca de quién era él. Por eso, en cierto sentido, ¿verdad? Que vemos que inmediatamente que él reconoce o se percibe de la multitud que estaba pasando, al saber, ¿verdad? Que a través de su investigación, que era Jesús de Nazaret, dice que él comienza a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se recuerdan la pregunta que Jesús hace a sus discípulos diciéndole, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y aquí encontramos entonces una de las posibles respuestas que se está dando, y en el caso de Bartimeo, ¿verdad? Pues muy acertadamente, pues menciona diciendo, Jesús, hijo de David. Y nota el versículo 47, cuando Bartimeo, ¿verdad? Está implorando a Jesús para que tenga misericordia de él, dice el verso 47, cuando yo, que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Deseaba que Jesús tuviese compasión de él. Y si nosotros notamos la condición en que está, la situación de este ciego, pues era deplorable. Podemos indicar para que era ciego, dependía de otras personas para que le pudiesen guiar, para poderlos trasladar de su casa hasta este lugar donde estaba pidiendo limosna, por lo cual también decimos, ¿verdad? Que además de ser ciego, pues era mendigo. Dependía de la generosidad de otras personas para su sustento, dependía de otras personas para que le pudiesen mover de un lugar a otro. Y algo que destacar de la súplica de este hombre es que él dice, está llamando a Jesús, hijo de David. Y este término es un término, una palabra sinónima cuando hace referencia a lo que sería el Mesías. Cuando nosotros vemos que esta palabra es utilizada, por eso, ¿verdad? Los sacerdotes en cierto sentido se enojan. Noten lo que dice en Mateo capítulo 21, el verso 15, el versículo 16 dice, pero cuando los principales sacerdotes, los escribas, vieron la maravilla que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que dicen. Y Jesús le respondió, sí, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Es decir, ¿verdad? Que cuando el término hijo de David, pues es un término sinónimo para referirse al Mesías. Cuando estos jóvenes mencionados en el capítulo 21 de Mateo hacían referencia a Jesús como el hijo de David, pues obviamente, ¿verdad? Los sacerdotes se enojaban, ¿verdad? Porque era un término exclusivo dedicado al Mesías. En Marcos capítulo 12, el versículo 35, el versículo 37 dice de esta manera, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor.
¿En qué sentido, pues, es su hijo? Y la multitud lo escuchaba con gusto. Aquí, ¿verdad? Pues mientras Jesús enseñaba, pues se hace referencia a una profecía mesiánica mencionada por David. Y si nosotros nos adelantamos un poquito más al el evento que encontramos en Hechos capítulo 2, cuando cuando Pedro está predicando a la multitud y en el día de Pentecostés, hace referencia a esta profecía, y en el cual, ¿verdad? Pues Pedro es más claro y específico diciendo que esta profecía no estaba haciendo referencia a David, por lo cual dice, todos sabemos el lugar donde está su sepultura. Lo apunta directamente a Jesús y vemos entonces que más adelante comienza a decir, a este que han crucificado, este es el Señor y Dios. Y vemos entonces que a raíz de esa comparación, a raíz de esa descripción de la profecía dándose cumplimiento en Jesús, vemos, ¿verdad?, que la reacción de la multitud fue diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Fueron compungidos ante esto. Miremos esta referencia en el Antiguo Testamento, en Jeremías, capítulo 23, el versículo 5 y 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Aquí haciendo referencia a la profecía encontrada en Jeremías, pues menciona, ¿verdad?, que en cuanto a David dice que iba a levantar un renuevo justo. Por eso entonces, cuando se hace referencia al hijo de David, pues esta referencia pues estaba apuntando a lo que sería el Mesías. También, si nosotros vemos en Ezequiel, capítulo 34, el versículo 23 y 24, dicen, entonces pondré sobre ella un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ella. Yo, el Señor, he hablado. Y esta referencia entonces pues estaba apuntando a que sería pastor y apuntando directamente, ¿verdad?, a que sería su siervo David. Cuando nosotros vemos en Juan, Jesús se identifica, ¿verdad?, como el pastor. Por eso, ¿verdad?, que vemos que en los evangelios pues Jesús va cumpliendo o identificando todas aquellas profecías que apuntaba al Mesías, y no solamente identificándolas, sino también haciendo cumplimiento a lo que se dice en la profecía acerca del Mesías. Entonces la expresión hijo de David, pues también hacía referencia a lo que era el, el Mesías. Notamos en el versículo 48 la persistencia de este hombre, y dice el verso 48 de Marcos 10, y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia. Vemos entonces en el versículo anterior, dice que al darse cuenta que la multitud seguía a un hombre, y este hombre era Jesús de Nazaret, vemos, ¿verdad?, que se identifica diciendo, Señor, como dice el versículo 46, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Al saber, ¿verdad?, que la gente, este hombre estaba gritando, dice que la gente le reprendía. Pero vemos, ¿verdad?, que esas llamados de atención a que guardara silencio, vemos, ¿verdad?, que no fue ocasión como para que este hombre hiciera caso. El versículo menciona, ¿verdad?, que él gritaba mucho más, por lo cual entonces lo que logramos percibir de este hombre es su persistencia. Es evidente aquí, porque no está haciendo caso a lo que la multitud desea que este hombre haga, que en el sentido, ¿verdad?, que se calle. Este hombre, dice, comenzó a hablar un poco más fuerte, a pesar, ¿verdad?, de lo que la gente le estaba diciendo. Joel, capítulo 2, el versículo 32 dice, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que en el Señor llamen. Por eso, ¿verdad? Notamos aquí, además de su persistencia, notamos, ¿verdad? Que su fe se hizo, ¿verdad? Clamar hasta ser oído. Y vemos entonces que Bartimeo nos enseña cómo debe ser nuestra fe. Una fe que debe ser capaz de cruzar a la multitud, una fe que debe ser capaz de sobrepasar aquellos límites que la gente quiere ponernos. Y los límites que le estaban poniendo a este hombre era que se callara. Y vemos, ¿verdad?, de que este hombre, pues, se demuestra una fe, tanto así, ¿verdad?, de que no hace caso a lo que la gente quiere que este hombre haga. Y de igual manera, podemos decir que la fe del cristiano es algo en el cual debe ser imprescindible en la vida de cada uno. Y a la medida, ¿verdad?, que estén los obstáculos, a medida que estén las adversidades, pues nuestra fe debe de prevalecer. Nuestra fe debe ser aún más persistente por lo que nosotros notamos de este hombre. Y podemos imaginarnos o pensar por qué la gente reprendía a este hombre. Y podemos imaginar o tomar algunas posibles respuestas. Y una de las podemos decir es que tal vez la gente tenía prisa para llegar a Jerusalén y no quería, ¿verdad?, que este hombre pues retuviera a Jesús. En los versículos anteriores notábamos, ¿verdad?, que sus discípulos pues tenían miedo. No olvidemos, ¿verdad?, que ellos estaban desplazando o subiendo hacia Jerusalén. Y ese camino, pues según lo que se mencionaba, pues era peligroso. Y ese miedo manifestado por los discípulos, pues era una, ¿verdad?, por el tipo de camino; dos, por la incertidumbre que le esperaba en Jerusalén, y posiblemente, ¿verdad?, pues esa era una de las cosas que ellos tenían en mente, no ser retenido en el camino y poder llegar hasta Jerusalén. Otra posible respuesta que podemos imaginar es que estimaban que sus gritos no estaban en consonancia con la dignidad de la persona que se estaba dirigiendo. A veces, ¿verdad?, las personas que están mendigando en la calle y comienzan a pedir, muchas veces, ¿verdad?, reaccionamos eh, de manera incorrecta, en el sentido, ¿verdad?, como que nos molesta. Pero a veces, ¿verdad?, estas personas que están pidiendo en la calle alzan su voz en el sentido, ¿verdad?, de que las personas le hagan caso, que lo perciban, que están ahí con el énfasis, ¿verdad?, con la intención de que las personas le den limosna. Posiblemente, ¿verdad?, esa era alguna de las reacciones. Y otro, ¿verdad?, posible respuesta es que no deseaban que la multitud le llamasen a Jesús públicamente hijo de David, como lo que nosotros miramos en Mateo 21, en el cual los sacerdotes se molestaban o se enojaron el hecho que los jóvenes estaban diciendo Hosana al hijo de David. Posiblemente, ¿verdad?, los dirigentes estaban in, in, influyendo en la multitud, en el cual, ¿verdad?, pues de molestarse o de reprender a esta persona para que no siguiera hablando el hijo de David. Pero aún así, ¿verdad?, lo que nosotros vemos es la gente le reprendía de que se callara, y encontramos que este hombre gritaba más. Y se percibe, ¿verdad?, de este hombre una persistencia, una perseverancia, que esto, ¿verdad?, fue a su favor, porque deseaba, ¿verdad?, que el hijo de David mostrara compasión hacia él. Entonces notamos y percibimos de este hombre una fe a pesar de la adversidad, que estaba ahí, ¿verdad?, haciéndose notar o lograr su propósito que quería. Y en el versículo 49 vemos entonces que el propósito que él quería en el hecho de alzar su voz, vemos de que se logra. Porque en el versículo 49 notamos de que ha llamado la atención de Jesús. Y dice el versículo 49, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Ahora vemos que el propósito de aún gritar más, a pesar de que la multitud le decía que se callara, vemos, ¿verdad?, de que ha sido evidente. Jesús ahora muestra compasión a este hombre, y en el cual, ¿verdad?, dice que Jesús se detiene, le indica, ¿verdad?, de que
vayan y llamen a este hombre. Notemos lo que dice en Salmo 149, verso 18 al versículo 19. El Señor está cerca de todo lo que invocan, de todo lo que invocan en verdad. Cumplirá el deseo de lo que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Y aquí encontramos que Jesús, en función de lo que nos habla, Salmo 145, de todos aquellos que le invocan, pues el Señor dice, escuchará ese clamor y lo salvará. Y es lo que nosotros vemos de Jesús, que, que está tomando en consideración la invocación de este hombre, que este hombre está diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la parte que me llama la atención al momento de estar preparando la lección es la forma de cómo este hombre reacciona. Y dice que reacciona con prontitud. El verso 50 dice, arrojando su manto, se levantó de un salto y se fue a Jesús. Noten la palabra, ¿verdad? Este hombre está llamando a Jesús, grita aún más, Jesús se detiene y manda a decir, ¿verdad?, que llamen a este hombre. Posiblemente Marco no nos dice quién fue el que le llevó este mensaje a este hombre, pero mire, ¿verdad?, que inmediatamente que le dice que le llaman, la reacción de él fue completamente extraordinaria. Dice, arrojando su manto. Posiblemente este manto lo tenía sobre sus piernas en el hecho, ¿verdad?, de poder recoger todas las monedas que las personas que pasaban por ahí se la tiraban. Pero este hombre dice, inmediatamente soltando ese manto y pegando un salto, se fue a Jesús. Por lo general, cuando nosotros pasamos mucho tiempo sentados, imaginémonos con las piernas cruzadas, tiende a entumecerse las piernas. Pero este hombre dice, no consideró eso, sino que de un salto se levantó. Imaginémonos el cuadro. Este hombre no podía ver. Posiblemente, ¿verdad?, en el mismo salto pudo haber tropezado con todas aquellas personas que estaban ahí. No tuvo cuidado en atropellar todas aquellas personas que estuvieran a su alrededor, con el énfasis de llegar ante Jesús y, y de igual manera, ¿verdad?, poder decirle qué es lo que realmente deseaban. Y muchas veces nosotros que podemos ver, nosotros que tenemos las piernas bien, no respondemos con esta prontitud cuando el Hijo de David nos llama a nosotros. Y muchas veces, en virtud de pegar un salto, en virtud, ¿verdad?, de hacerlo todo con prontitud, muchas veces, ¿verdad?, lo primero que comenzamos a hacer es comenzar a ver los pretextos, a ver las excusas, a decir, ¿verdad?, bueno, afuera está lloviendo, está haciendo mucho frío, y una serie de cosas que al final esa prontitud o ese acercamiento ante Jesús muchas veces, ¿verdad?, se comporta de una manera torpe o tardo en el sentido, ¿verdad?, de que no vamos hacia Jesús, no vamos, ¿verdad?, hacia donde está eh, la persona que nos está llamando. Entonces vemos a Bartimeo que sin un instante de vacilación, dice, se pone de pies, tira a un lado su manto y libre de todo estorbo, a pesar de ir atropellando a todas las personas, no olvidemos, ¿verdad?, que él no puede ver, pero va a toda prisa hacia Jesús. Miremos algunos ejemplos en las escrituras de personas que dejaron todo para seguir a Jesús. Lucas capítulo 5, verso 23 al versículo 32 podemos leer este caso. El caso, dice el versículo 27, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. En este caso,
es similar a lo que nosotros encontramos con el caso del ciego Bartimeo, en el cual dice, dejándolo todo, le siguió, o se levantó hacia Jesús porque le estaba llamando. En el caso de Leví, también Jesús le hizo una invitación muy corta, diciendo, sígueme, y este hombre sin meditarlo, dice el versículo siguiente, lo dejó todo, se levantó y le seguía. Filipenses capítulo 3, el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que él había dejado en el versículo 5, ¿verdad? Haciendo linaje de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, dice fariseo. Y dice que eso todo lo dejó sin escatimar nada, sin comenzar a pensar o a gestionar qué era lo que estaba perdiendo. Dice, con prontitud le siguió a Jesús. Y es lo que nosotros vemos en este ciego. Cuando este hombre llega ante Jesús, Jesús le pregunta con suma ternura diciéndole, verso 51, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Jesús ya sabía lo que este hombre estaba demandando, pero quería que él mismo se lo expresara. Y vemos que Bartimeo menciona que deseaba ser sanado y restaurar su vista. Aquí llama la atención algo en el cual este hombre utiliza, ¿verdad? Al momento de expresarse a Jesús, le dice, maestro, por esta expresión, ¿verdad? Pues viene del título que se menciona ahí como Raboni, que significa mi maestro, es decir, se dirige con sumo cuidado, con sumo respeto y apropiándose de lo que Jesús es. Este grado de Raboni, ¿verdad? Esta palabra Raboni se utilizaba con un grado más superior, indicándole entonces que Jesús era su maestro. Y miren lo que pasa en el versículo 52. Vete, tu fe te ha sanado. Jesús le dijo, al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Se nota entonces que su fe le había sanado. Este hombre había recobrado la vista. Y en función de lo que nos menciona Lucas, capítulo 10, el verso 42, dice, pero una cosa es necesaria. Perdón, Lucas 10, 42, creo que aquí tengo mal esta cita, porque debe ser Lucas 18. En Lucas 18 dice, le dice Jesús, entonces Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Entonces vemos que este hombre no solamente recobra la vista, sino lo que también vemos que este hombre dice que le seguía glorificando a Dios. Toda la gente que vio esto, pues también vemos que le, 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 le alabaron, dando, dice, gloria a Dios. Entonces vemos que lo bendijo, no solamente físicamente, porque el recobrar la vista, pues significaba una total independencia en el sentido de no depender de nadie para que le llevase de su casa al lugar donde pedía limosna. Podía hacer sus cosas sin necesidad de algún ayudante. Es decir, ¿verdad? Que su vista era algo en el cual le estaba bendiciendo en el sentido, ¿verdad? Físico. Pero también en el sentido espiritual, ¿verdad? Vemos que también sale beneficiado. En Salmos capítulo 50, el versículo 15 dice, invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás.
Y es lo que nosotros vemos de Bartimeo. Bartimeo estaba invocando su nombre diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y vemos, ¿verdad?, que su situación, como decíamos, era completamente mejorable. Su situación, ¿verdad?, era algo en el cual nadie desearía estar en sus zapatos. Es decir, en el momento de su angustia, está llamando a Dios. Y vemos entonces, ¿verdad?, que él, dando cumplimiento a este versículo, dice, yo te libraré. Y es lo que nosotros vemos que hace, ¿verdad?, que le libra, dándole la vista, bendiciéndole física y espiritualmente. Y además vemos que este hombre pues le corresponde diciéndole, y tú me honrarás. Y es lo que este hombre hace, que le seguía, dice, glorificando a Dios. Lucas, o 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Y encontramos entonces a este hombre, primero, que manifiesta una fe sumamente, ¿verdad?, a pesar de la adversidad. Es persistente. Y vemos, ¿verdad?, que esto logró que Jesús le llamara. Y vemos entonces que él recibe la vista de manera inmediata. Y vemos también una vez que Bartimeo recibe la vista, no está preocupado por llevarle la buena noticia a su familia, porque otro hubiera sido, ¿verdad? Pues recibe la vista y se va directamente a su casa para decirle lo que había pasado, lo que... Ay, no puede ser. Entonces, lo que se ve en esto es un hombre en el cual al momento de recibir la vista, pues demuestra gratitud, demuestra agradecimiento. Y dice el versículo, ¿verdad?, que le siguió a Jesús. A manera de conclusión de este pequeño estudio, lo que nosotros vemos es Bartimeo recibió sanación gracias a su fe. Y como decíamos, ¿verdad?, comenzó a investigar por qué esa multitud, al darse cuenta que era Jesús de Nazaret, invocó su nombre. Posiblemente, ¿verdad?, este hombre hubiese tenido información de él, posiblemente investigó acerca de quién era Jesús de Nazaret, y vemos, ¿verdad?, cuando le relaciona que la multitud va siguiendo a Jesús de Nazaret, este hombre comienza a invocar su nombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando la gente le reprende, ¿verdad?, de que se calle, del versículo dice que aún más gritaba. El resultado de esto es que él recibe la vista. Y este resultado menciona que fue inmediato. Y es lo que este hombre esperaba. Sus ojos fueron abiertos. Lo que vemos también o aprendemos que este hombre le siguió gozoso. Su gratitud, ¿verdad?, le llevó a seguirle a Jesús, a darle gloria a Dios por lo que había recibido. No solamente, ¿verdad?, eh, encontramos de este hombre que demuestra gratitud, sino también en función de lo que se menciona en Lucas 18, también la multitud se vio motivado a darle gloria a Dios por lo que había visto. No solamente fue a su casa, sino que dice, le siguió. Y no sabemos, ¿verdad? O Marco no nos dice hasta qué momento le siguió. Podemos inferir, ¿verdad? Pues si Marco lo identifica con un nombre propio, posiblemente, ¿verdad?, se convirtió al Evangelio. Es algo en el cual, ¿verdad?, pudiera ser alguna conjetura, pero no es válida. Me gustaría pensar como los cuentos de hadas, ¿verdad?, que tienen un final feliz, pero eso sería añadir más allá de lo que está escrito. Pero sí lo que destacamos de Lucas es que este hombre le siguió glorificando el nombre de Dios por el milagro que había recibido en él. El hecho de que Marco
lo coloque al final del capítulo 10, un capítulo, ¿verdad?, en el cual fue de enseñanza, es para presentar, ¿verdad?, esta sanación del ciego Bartimeo, para mostrar a Jesús en cuanto a su ternura, en cuanto a su misericordia, y que de igual manera para indicar la misión de Jesús, la misión del Mesías, como se indicaba en Isaías 35, el versículo 5. Y luego, ¿verdad?, lo que nosotros también vemos en esta narración de estos últimos versículos, sería un prefacio del relato que nosotros continuamos en el capítulo 11 de, de Marcos. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar hasta ustedes. El Señor entonces sea bendiciéndoles.